Buenas tardes, mi nombre es Andrea Yesenia Valladolid, pertenezco a la Universidad Metropolitana, sede Machala, de la carrera de enfermería. El día de hoy les voy a hablar sobre dos enfermedades, la leucemia y la anemia. Bueno, ¿qué es la leucemia? La leucemia es un tipo de cáncer de la sangre que aparece cuando las células que forman la sangre en la médula ósea se vuelven anormales. Por lo general afectan a los glóbulos blancos. Estas son las que están encargadas en defender el cuerpo de infecciones. Estas células se enferman, crecen rápidamente y pasan a la sangre, donde pueden viajar y llegar a otros órganos como los ganglios linfáticos, el brazo, el hígado, el cerebro o los testículos, afectando su funcionamiento. La etiología de esta enfermedad, eh, la leucemia puede tener varias causas o factores que aumentan el riesgo de padecerlas, aunque muchas veces no se sabe exactamente por qué aparece. Además, hay factores ambientales como la radiación o el contacto de sustancias químicas que pueden dañar las células, provocando esta enfermedad en general. La leucemia puede aparecer o por una combinación de causas genéticas, ambientales y hábitos durante el embarazo, aunque en la mayoría de los casos no se conoce una causa exacta. También se ha visto que en madres que consumen mucho alcohol durante el embarazo pueden aumentar la posibilidad de que su hijo desarrolle leucemia. ¿Cuál es su frecuencia? La leucemia es un tipo de cáncer común en la infancia, afectando con más frecuencia a los hombres que a mujeres. Aproximadamente el 30% de los casos de leucemia se presentan en niños. En general, se calcula que hay entre 3 a 4 casos por 1.000 niños menores de 15 años, lo que la convierte en la enfermedad cancerosa más frecuente en la niñez. La leucemia son un grupo de cánceres de sangre que afectan diferentes tipos de células sanguíneas. Las más comunes en la infancia son la leucemia linfoblástica aguda, que es la mayoría de los casos en niños, y la leucemia mieloide aguda, que es la más frecuente en adultos. Que cada tipo de leucemia tiene características diferentes y pueden avanzar en diferentes velocidades. Su patología. Su patología es la célula percutoras de la sangre sufren alteraciones genéticas como la mutación o cambios en el cromosoma. Estas células son anormales, se multiplican de forma descontrolada y no maduran correctamente, formando glóbulos blancos inmaduros llamados blastos. Sustituyen a las células normales de la médula ósea, lo que provoca deficiencia de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Esto genera síntomas clínicos como anemia, fatiga, infecciones, frecuencia y sangrados, y moretones faciales. Las células leucémicas también pueden invadir otros órganos como el brazo, el hígado, los ganglios linfáticos, provocando inflamación y alteraciones en su funcionamiento. Aquí podemos ver una imagen donde nos indica la leucemia linfoblástica aguda, que es la que se presenta más en niños. Podemos ver aquí una célula sana, donde los glóbulos rojos y glóbulos blancos están proporcionados. En cambio, aquí vemos una célula leucémica donde se presencia que hay más glóbulos blancos invadiendo los glóbulos rojos. ¿Cuál es su clasificación de la leucemia? Se clasifica según su evolución de la enfermedad, según el tipo de célula afectada y también combinando ambas categorías. En la leucemia aguda, avanza rápidamente, las células inmaduras se acumulan en la sangre y la médula ósea. Los síntomas aparecen de forma rápida. Con la leucemia crónica, avanza lentamente y las células afectadas son más maduras, pero, pero no funcionan correctamente. Los síntomas pueden tardar meses, años en aparecer.
En la leucemia linfoblástica o linfocítica afectan a los linfocitos, un tipo de glóbulos blancos encargados de la defensa del cuerpo. Es la más común en niños, como la leucemia mieloide o mieloblástica, que estas son las que afectan a los glóbulos blancos mieloides, que también participan en la defensa del organismo y es más frecuente en adultos. Aquí encontramos la que es la leucemia linfobástica, la leucemia mieloide y la leucemia linfocítica. ¿Cuáles son sus tratamientos? Sus tratamientos es en quimioterapia, radioterapia, trasplantes de médulas óseas o células madres, tratamientos dirigidos a inmunoterapia y cuidados de soporte. En la quimioterapia el tratamiento es más común porque consiste en medicamentos que destruyen a las células cancerígenas de la médula ósea y la sangre. Puede administrarse por vía oral o intravenosa y se realiza en ciclos para permitir que el cuerpo se recupere entre dosis. En la radioterapia se usa con menos frecuencia, generalmente para reducir células leucémicas en órganos específicos, como el cerebro o brazo. En los trasplantes de médula ósea o células madres se realizan en casos graves o cuando la quimioterapia no es suficiente, se reemplaza la célula ósea enferma por una médula sana de un donante compatible. En otros tratamientos dirigidos son medicamentos que afectan especialmente a las células leucémicas, minimizando el daño de las células normales, incluyendo anticuerpos, monoclonales, inhaladores de enzimas y terapias. Y los con cuidados con soporte se complementan los tratamientos principales para controlar síntomas y complicaciones. Pueden incluir transfusiones de sangre, antibióticos para infecciones o medicamentos para el dolor. Bueno, como conclusión, la leucemia es un cáncer de la sangre que afecta a los glóbulos blancos y puede ser causada por factores genéticos, ambientales o durante el embarazo. Aunque muchas veces no se sabe la causa exacta, puede ser aguda o crónica y se clasifican según las células afectadas en el linfoblástico o mieloide. Gracias a los avances médicos, tratamientos con la quimioterapia, trasplantes de médula ósea, terapias dirigidas, han mejorado la curación, sobre todo en niños, por lo que la detección temprana y seguimiento médico es clave para su mejoría. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la anemia. La anemia es una condición en la que la sangre tiene una cantidad insuficiente de glóbulos rojos o hemoglobina, lo que disminuye la capacidad de transporte de oxígeno a los tejidos. Esto puede provocar cansancio, debilidad y palidez. Su etiología. La anemia puede ser causada por deficiencia de nutrientes como el hierro, vitamina 12 o ácido fólico, pérdida de sangre por alguna hemorragia, menstruación abundante o sangrados internos. Enfermedades crónicas como la insuficiencia renal o inflamación crónica, o trastornos genéticos como la anemia falciforme o talasemia. Esta también se puede dar a, los que son vegetarianos, veganos, también es más común porque ellos no consumen lo que es el hierro que se encuentra en las carnes. Su frecuencia es muy común en todo el mundo, especialmente en niños y mujeres en edad fértil. Se estimula que más del 30% de la población mundial puede verse afectada en algún momento de su vida. Por la anemia, por la deficiencia de hierro, es la más frecuente. Sus patologías. La anemia se produce cuando hay menos glóbulos rojos o hemoglobinas de lo normal, lo que reduce el transporte de oxígeno a los tejidos. Esto genera fatiga, debilidad, palidez, mareo, dificultad para concentrarse, dependiendo del tipo también que presente. También puede ser hablar alteraciones genéticas o destrucción acelerada de los glóbulos rojos. Su clasificación
según su tamaño en glóbulos rojos, los microcíticas, glóbulos rojos más pequeños de lo normal por deficiencia de hierro. Los macrocíticas, glóbulos blancos rojos más grandes de lo normal, es por déficit de vitamina 12 o ácido fólico. Los glóbulos rojos de tamaño normal por pérdida de sangre o enfermedades crónicas. Según su causa, por deficiencia nutricional, por pérdidas sanguíneas, por destrucción de glóbulos rojos y por enfermedades crónicas o genéticas. Se puede eh, ver que hay presencia de anemia. Su tratamiento se indica primero en la detección de la cantidad de glóbulos rojos. El médico indicaría cuál sería su tratamiento, pero lo más común es hierro, vitamina B12, ácido fólico, según el tipo de anemia. El tratamiento de la causa es controlar, si que es un paciente que está en cirugía, controlar hemorragias, enfermedades crónicas o trastornos genéticos. En transfusiones de sangre, en casos graves o con pérdida significativa de glóbulos rojos, se administra lo que es la transfusión de sangre. Un paciente que haya tenido un accidente y haya perdido sangre, entonces ahí se indica la transfusión sanguínea. O en pacientes estado fértil o pacientes lactantes que tengan una baja cantidad de glóbulos rojos, se le indica lo que es la transfusión sanguínea. Medicamentos específicos como la anemia, hemolíticas o producidas por enfermedades crónicas. Como conclusión, indicamos que la anemia es un problema de salud común que afecta la capacidad de la sangre para transportar el oxígeno. Sus causas son diversas, desde deficiencia nutricional hasta trastornos genéticos o enfermedades crónicas. Su detección temprana es fundamental para evitar complicaciones y el tratamiento depende de la causa, incluyendo suplementos, control de la enfermedad subyacentes en casos graves. En casos graves, la transfusión sanguínea. Con una detección adecuada, la mayoría de los pacientes pueden recuperarse su salud y mejorar su calidad de vida. Bueno, muchas gracias.